Tu gloria está aquí. Hay una presencia. Hay una gloria. Hay una gloria. Hay una presencia. Puedo verte, Señor. Puedo verte. Puedo verte. Puedo verte. Glorioso Espíritu. Tu palabra dice, Señor, que aquellos ministros no podían cantar, no podían administrar, porque la nube había caído, había bajado y había llenado el templo de la gloria de Dios, del poder de Dios. Y aquí está sucediendo lo mismo. Hay una presencia que ha inundado este lugar, que ha inundado la casa de Dios, y es la gloria de Dios que ha caído, que ha bajado en la presencia de Dios. Es la gloria de Dios, es la presencia de Dios que ha inundado la casa de Dios. La palabra dice que en los postreros días, la palabra dice que en los postreros días la iglesia será llena del poder de Dios, de la unción de Dios. La gloria de Dios está aquí. Cadenas son sueltas, yugos podridos por causa de la unción. La gloria está aquí. Enfermedades están siendo sanadas por el poder de Dios. Es tu gloria. Es tu gloria la que convierte tu presencia. Glorioso Espíritu. La gloria postrera. La gloria postrera ya está aquí. La gloria postrera está aquí. Ha caído aquí. Tu gloria está aquí. Tu espíritu, tu presencia. Glorioso, glorioso Espíritu. No hay mejor momento de estar en la presencia de Dios. No hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. Llegará el día que muchos querrán asistir a una iglesia y el tiempo habrá terminado. Poderoso Jesús, eres glorioso, eres maravilloso, eres grande, Jesús.
Poderoso Jesús, glorioso eres. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu, Dios. Eres bienvenido aquí. Este es tu lugar. Este es tu lugar de reposo, donde tú puedes venir a descansar. Te hemos preparado este lugar. Gracias, Jesús. Gracias por tu pueblo, por tu presencia. Abre tu Biblia ahí donde estás. Libro de Zacarías, capítulo 4, verso 6. Libro de Zacarías, capítulo 4, verso 6. Dice la palabra de Dios: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Puedes sentarte. La iglesia debe levantarse en el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios trae un mensaje a Zacarías para Zorobabel, quien era el líder de Jerusalén, quien tenía la responsabilidad de terminar el templo. El trabajo se había estancado y Zorobabel estaba desanimado. Necesitaba de una palabra de ánimo para continuar el trabajo. Y el Señor le dice por medio de Zacarías que no es con fuerza, que no es con ejército, que no es con su habilidad, sino es en el poder del Espíritu Santo de Dios, donde va a recobrar fuerza, donde va a recobrar ánimo, donde va a levantarse. No es con su habilidad, es en el nombre de Jesucristo. Nada va a cambiar la situación, el problema, tu desánimo. Por más que luches, por más que te esfuerces, no podrás lograrlo, porque no es con tu habilidad, ni conocimiento, ni con tu fuerza. Es por el poder del Espíritu Santo de Dios. Es por el Espíritu Santo de Dios que la iglesia puede seguir caminando. Es por el poder del Espíritu Santo que la iglesia puede marchar en fe y en victoria. Es por el Espíritu Santo de Dios. Por medio del Espíritu Santo de Dios es que nos podemos mantener firmes en las cosas de Dios. Dice la palabra: es mi presencia, es mi Espíritu quien te va a dar la fuerza para que sigas adelante. Ahora la palabra dice que nosotros somos el templo. El templo de Israel estaba destruido porque Zorobabel estaba desanimado. No había fuerza, no había ánimo. Y la iglesia ahora somos el templo. Y hay muchos templos que están desanimados. Mucha iglesia que está pasando tiempos difíciles por el desánimo.
altares destruidos, altares en ruinas, altares que solo quedaron cenizas, templos en ruinas que tienen que ser levantados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Solo lo va a hacer el poder de Dios, el poder de Jesucristo. Dice la palabra que no es con fuerza ni con ejército, sino es en el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahí es donde está la clave, donde la iglesia puede despertar y levantar aquellos altares. Es en el nombre del Señor, en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Se ha perdido la presencia de Dios. Ya no hay unción, ya no hay fuego. El pueblo se ha enfriado. La iglesia ha caído en el estancamiento espiritual por falta de búsqueda. Cuando se pierde la presencia de Dios, la unción de Dios, es porque el pueblo se alejó de Dios, se apartó de Dios. Quitaron la mirada de Jesús y el pueblo se fue apartando poco a poco. Era un pueblo encendido, porque el templo de Jerusalén antes estaba avivado en el fuego. Era donde había caído la gloria de Dios y ahora estaba en ruinas, destruido. Se descuidó el templo y hay muchos templos descuidados, en ruinas, porque se alejaron de Dios, se apartaron de Dios completamente. Y el Señor dijo muy claro que el amor de muchos se iba a enfriar. Y esto está pasando en estos tiempos por falta de búsqueda, de consagración. Se perdió la pasión por Dios. La iglesia se estancó. Están estancados. La obra del templo se estancó. Así está la iglesia hoy en día. Se estancó, están desanimados. Se desanimó la iglesia. Iban por el camino correcto. Iban por el desierto luchando. Pero quitaron la mirada de Jesús. Ahora el pueblo está desanimado. No quiere continuar, no quiere de Dios. Se estancó. Dice la palabra de Dios: de cierto, os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Eso dijo el Señor. El que cree en mí, el que me sigue a mí, el que confía en mí, el que está conmigo y crea lo que yo he hecho, a las obras, a los milagros, él las hará también. Pero por falta de búsqueda, Dios no puede manifestarse en el pueblo. Dios no puede manifestar su poder donde está una iglesia fría, apagada, sin interés de buscar a Dios. Porque así está la iglesia. Así está el pueblo de Dios. Allá afuera hay muchos cristianos que así está.
no quiere acudir a una casa de Dios porque se apartaron de Dios, se estancaron. ¿Cómo van a hacer lo que Dios hizo? ¿Cómo van a hacer las obras, los milagros que Dios hizo si el pueblo está desanimado? El Señor sanó ciegos, paralíticos, resucitó muertos. Pero hoy en día no estamos mirando esos milagros que Jesús hizo. Se acabaron esos tiempos. ¿Dónde está la iglesia de unción? ¿Dónde están los hombres y mujeres llenos de la unción de Dios? ¿Dónde quedó esa iglesia que oraba y que se consagraba y que se acercaba a Dios? ¿Dónde quedó esa iglesia? ¿Dónde está ese pueblo que aclamaba a Dios con clamor y los milagros eran hechos? Hoy son muy pocos los que están pagando el precio, los que están buscando a Dios, los que están buscando la llenura del Espíritu Santo. Son muy pocos. La voluntad de Dios es que su iglesia sea una iglesia poderosa, sea una iglesia ferviente, una iglesia enamorada de Jesús. Es la voluntad de Dios que la iglesia, sus templos, sean enamorados de Él, llenos del poder de Dios, fervientes. Y no se mira una iglesia enamorada de Jesús. Una iglesia enamorada quiere estar con su amado, abrazarlo y no fallarle. Y cada momento estar con Él, llamándole: ¿cómo estás, Padre? Te amo. La iglesia enamorada es que quieres estar siempre con Él, cerca, que nadie te interrumpe, nadie te atrae, solo quieres estar con Él. Que le dices: ¿cuándo vas a venir, Jesús? Te estoy esperando. Estoy vestido, vestida de lino, de lo mejor para esperarte. Eso es estar enamorada de Dios. Esa iglesia no se ve. Solo vemos una iglesia que le da la espalda a Dios. Usted le invita, le llama, le testea, busca la forma de que venga, y rechazan a Jesús, a su amado. En esos tiempos estamos viviendo. ¿Dónde están los salmistas que cuando se reúnen hacen bajar la gloria de Dios? ¿Dónde está esa iglesia ferviente que amaba a Dios de corazón? Dice la palabra de Dios en Hechos 4:31: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Dice que con gran poder, con autoridad, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Cuando una iglesia está convertida, cuando una iglesia está llena del poder de Dios, va a andar en el mover
Dios, en la unción de Dios, y nada lo va a inquietar, nada lo va a apartar, porque está poseído de la gloria de Dios. Se ha vestido de la unción. Hay que estar vestidos de la unción de Dios, por dentro y por fuera. Desde los tiempos antiguos la iglesia ha vivido del poder de Dios. Los apóstoles hablaban con poder, con autoridad, porque estaban llenos del fuego de Dios. Buscaban de Dios, se llenaban de la unción de Dios. Y así necesitamos una iglesia para hoy, para estos tiempos. Necesitamos una iglesia llena del fuego de Dios, de la presencia de Dios. Que nuestros servicios sean servicios llenos del fuego. Servicios con manifestaciones del Espíritu Santo. Que nuestros servicios sean llenos de la gloria de Dios, del fuego de Dios. Es lo que anhela la iglesia. Iglesias llenas del fuego de Dios, de la presencia de Dios. Pero la iglesia se ha alejado de Dios. Quiere vivir a su manera. Ya no hay nada de Dios en su corazón. Se perdió la santidad. Se perdió el temor a Dios. ¿Escuchó eso? Se perdió el temor a Dios. Ahora la iglesia le ha dado la espalda a Dios. Para que la iglesia sea llena del poder de Dios, necesita consagrarse y acercarse a Dios y santificarse y volverse a Dios. La iglesia debe volver a Dios. Y se necesita del poder de Dios, de la unción de Dios. No es con nuestra fuerza ni con nada de este mundo. Es por el poder del Espíritu Santo de Dios que la iglesia debe volver a Dios. Dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y se ha multiplicado la maldad. Estamos en un mundo perdido. Se multiplicó. Está en exceso la maldad. Y allí está la iglesia. Ahí se quedó atorada, estancada. La iglesia tiene que humillarse y arrepentirse y volverse como al principio. Dejar esa comodidad, lo que te aparta, lo que te aleja de Dios. La iglesia debe humillarse y volverse a Dios. Dice la palabra de Dios: si mi pueblo se humillare, si se humilla mi pueblo, si se convierte, yo los oiré. La iglesia sí está apartada de Dios, desanimada. Y la palabra de Dios nos lo enseña, porque dice segunda de Crónicas 7:22, porque por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, y abrazaron a dioses ajenos. Por eso ha venido todo ese mal. Abrazaron otros dioses, adoran a otros dioses, se apartaron del Dios verdadero. Ahora se abrazan del mundo
y de los placeres. Y todo esto ha sucedido porque se han apartado de Dios. Se olvidaron de Dios. Dejaron los fundamentos, los principios bíblicos, los principios cristianos. Por eso ha venido todo ese mal. Y miramos hogares destruidos, cristianos destruidos, cristianos sufriendo, enfermos, desanimados, no encuentran dirección, no encuentran paz, solo discordia y problemas, porque están atrapados, están encarcelados, porque dejaron los fundamentos, dejaron la presencia de Dios, dejaron el mover de Dios. Y la iglesia debe volver al camino de Dios para que sea restaurada, cambiada por el poder de Dios. El Señor le dijo a Zorobabel: no es con fuerza ni con ejército. Solo no vas a poder, solo no vas a cambiar, tu situación no va a cambiar, tu problema no va a cambiar, tu enfermedad no va a cambiar. Es en el poder de Dios, en el Espíritu Santo de Dios, que va a cambiar y va a convertir tu problema en victoria, en triunfo. El cristiano que está apartado debe reconocer su condición para que Dios pueda levantarlo. Donde no fluía unción, empiece a fluir. La antorcha que estuvo encendida un día, hoy está apagada. Líderes que deben estar encendidos están apagados. No hay nada de Dios, nada que compartir. La antorcha está apagada cuando debería estar encendida para transmitir al pueblo presencia de Dios. Pero no hay nada de Dios, no hay nada de la unción de Dios, de su Espíritu, porque la iglesia está apartada. Y siempre lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo. Puede que esté sentado en una congregación y está apartado. Dios no se va a mover en un espectador. ¿Sabe qué es un espectador? Uno que llega, se sienta y quiere estar mirando cómo llegó la gente, cómo llegó el hermano, la hermana, quién va a cantar, quién va a hacer las cosas. Un espectador es uno que le dicen levanten las manos y él no las levanta porque él solo está mirando. Espectador está inspeccionando. Y cuando hay espectadores, Dios no puede moverse en su vida. Dios va a moverse en personas que vienen con un corazón dispuesto a derramarlo delante de Dios y a entregarse delante de Dios, y que no le importa cómo vino aquella. Él se mete a adorar a Dios, a alabar a Dios, porque sabe que el Dios que adora es grande y que va adelante caminando hasta llegar a la meta. Ahí es donde Dios se va a mover. Es el que le va a impartir del fuego de la presencia de Dios. Ahora la iglesia se justifica creyendo tener comunión con Dios, cuando en realidad están apartados de Dios.
es espectador. No hay comunión con Dios. Comunión es dejar todo lo que te aparta de Dios, consagrarte, santificarte, vivir solo para Dios, estar en la presencia todos los días. Esa es comunión. Esa es la comunión. Por eso dice comunión. Comparten, están juntos. Quiero estar con Él. No puedo apartarme de Él. Tengo comunión, no puedo dejarlo. Tengo que correr a su casa porque ahí Él habita, Él se mueve. Ahí esa casa se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Ahí es donde te puedes meter a esa dimensión con Él y estar con Él y mirarlo a Él y acariciarlo a Él. Es ahí. Esa es la comunión. Pero la iglesia no reacciona. Corre de aquí para allá. Andan turbados. Ni andan en el mundo completamente, ni se acercan a Dios. Quedaron tibios. Tibios. Dios habla de una forma u otra. Dios les habla por un tratado, por una llamada, pero no quieren de Dios. Hasta que el Señor cierre la puerta, se van a dar cuenta que había Dios. Pero el tiempo se habrá terminado. Llegará el día que querrán oír de Dios, escuchar la palabra de Dios, y no va a haber quien les hable, quien les predique la palabra de Dios, porque Dios habrá cerrado la puerta. Eso es lo que dice la Escritura. Habrá días que tendrán hambre de oír palabra, pero no habrá más palabra, porque la iglesia habrá sido levantada y llevada al trono de Dios. Llegará el día que no se va a predicar más la palabra de Dios. No va a haber quien cante, quien administre. La unción de Dios ya no va a estar. Su espíritu no va a estar. Y ahí es donde la iglesia se va a dar cuenta que había Dios. Pero ya no va a haber quien les predique. No va a haber quien les cante. La iglesia necesita ministros ungidos, llenos del poder de Dios, para levantar muertos, para resucitar muertos. El líder de Jerusalén, Zorobabel, estaba desanimado. Y el Señor le habla, le dice que se levante, que es con su poder, con su espíritu, donde debe cobrar ánimo. Los que estamos al frente debemos ser una antorcha para resucitar muertos que están estancados. Dice la palabra que sus ministros son llamas de fuego. Tenemos que echar fuego. Presencia de Dios. Debe haber fuego y presencia de Dios. Transmitirle al pueblo la unción de Dios, el fuego de Dios, para que despierte, para que se levante. Mismo Jesús necesitó de la unción de Dios. Dice: porque el Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Era ungido para dar buenas nuevas.
Era ungido para sanar a quebrantados de corazón. Era ungido para pregonar libertad a los cautivos. Era ungido para dar vista a los ciegos. Era ungido para sacar de las prisiones a los que están encarcelados en su problema. Se necesita líderes ungidos para estos tiempos. Si no estás ungido, solo será emoción, religión, enfriamiento espiritual. Cuando llegó el Pentecostés y el Espíritu Santo, fue para ungir a la iglesia. Para eso llegó. Llegó a los apóstoles, pero de allí llegó para que todos fueran llenos del Espíritu Santo de Dios. Y el propósito de Dios es que la iglesia viva en la unción de Dios. Debemos anhelar una doble porción de la unción. ¿Cuántos anhelan una doble porción de la unción? ¿Cuántos anhelan una doble porción de la unción? Eliseo anhelaba una doble porción de la unción. Él quería doble de la porción que tenía Elías. Conocía la unción de Elías. Conocía el mover y conocía el poder y conocía todo lo que miraba en Elías. Pero él dijo: no, yo no quiero eso. Yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Elías le decía: quédate aquí, voy para Betel. Y él decía: no, yo no te dejo. No, quédate aquí, yo voy a Jericó. No, yo no te dejo, porque yo quiero de lo que tú tienes una doble porción. Eliseo fue el sustituto de Elías. Caminó en el poder de Dios. Caminó en la dimensión de Dios. Y Eliseo fue quien hizo más milagros que Elías. ¿Escuchó eso? Fue el que hizo más milagros que Elías. ¿Por qué? Porque Dios le cumplió una doble porción de la unción. Cuando tú le pides a Dios una doble porción, Dios va a demandar más de ti, te va a dar más, te va a dar más, y vas a ver la gloria de Dios en abundancia, en plenitud. El que se humilla es quien va a recibir la doble porción del Espíritu, de su presencia. El que se humilla es el que va a recibir lo que pide. Los hijos de los profetas solo miraban de lejos a Eliseo. Estaban de lejos los hijos de los profetas y miraban que Eliseo había abierto el Jordán, y ellos dijeron: está el espíritu de Elías sobre Eliseo. Se quedaban asombrados. El espíritu de Elías está sobre Eliseo. Cuando tiene la unción, tiene que haber evidencia. Pedro dijo al paralítico: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Tengo la unción y es la que puedo darte. No tengo más, lo que tengo te doy. Había evidencia. Y la iglesia debe andar siempre en la unción de Dios y dar evidencia.
El que anda en la unción no anda desanimado, no anda triste, no anda apartado ni alejado y nada le incomoda. El que tiene la unción no le importa que vaya caminando donde hay piedra, donde hay espino. Él va en la unción de Dios y pasa y va caminando y él va como en el aire, no siente nada. Él va a la meta porque está lleno de la unción de Dios. La iglesia, la que está en la unción, no puede estar desanimada. Es libre para adorar a Dios. Es libre para cantar. No podemos estar desanimados, ni enfermos, ni nada de esas cosas, ni quejarnos, porque tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso. El desánimo es del diablo. Lo negativo es del enemigo. Y la iglesia sabe que en el nombre de Jesús hay poder. Hay poder. La unción rompe yugos, cadenas, ataduras, son sueltas por el poder de Dios. Zacarías estaba triste porque el templo que un día estuvo avivado, ferviente, ahora estaba en ruinas. Templos que un día estuvieron en el fuego de Dios, hoy están apagados, no hay nada de Dios. El Señor habla a Zorobabel y le dice: levántate, que no es con fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios. La iglesia primitiva pagó un precio. Por eso conocemos todo lo que ellos hicieron. Se desgastaban por Dios. ¿Escuchó eso? Se desgastaban por Dios. La iglesia hoy no se desgasta por Dios. Se desgasta, se desvela allí, estar en esa cosa allí. Se desgasta en sus placeres, en sus deleites. Pierde su tiempo en las cosas de este mundo. No se desgasta por Dios. A Dios no quieren darle ni una hora de oración. No se desgastan. No quieren ni levantarse para venir a la casa de Dios. No se desgasta la iglesia. La iglesia primitiva se desgastaba por Dios. Daba todo por Dios. Y eso era lo que hacía la diferencia de la iglesia primitiva a la de hoy. La de hoy no se desgasta. No se suelta para Dios. La iglesia de hoy debemos levantarnos en el poder de Dios para poder ver lo que Dios hizo, las cosas mayores. Dios quiere una iglesia llena de la unción, llena del poder para estos tiempos. Y la iglesia debe levantarse en el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahí debe estar la iglesia, llena del poder de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Ponte de pie.